Hubo un tiempo en el que la vida era muy fácil en este continente. Aquí se han descubierto los restos humanos más antiguos de esta zona del planeta. Pero esta bondad y calidad de vida se convirtió en pesadilla para los hombres que habitaban estas tierras. Y es que en estos lares se gestó uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. La esclavitud, que durante más de 300 años sacó a una inmensa cantidad de gente de estas tierras con destino a las plantaciones del Nuevo Mundo. Fueron más de 50 millones los capturados, pero ni tan siquiera la mitad llegó a completar la larga travesía oceánica. Los hombres eran capturados en el interior del continente para ser trasladados más tarde a la costa, a la tristemente famosa isla de Gorée, frente a la ciudad de Dakar, en Senegal, donde se almacenaba la mercancía humana hacinada hasta que llegaba el bergantín que los transportaría finalmente en su último viaje. Pero lo que no sabían los captores es que la mayoría de los hombres que aprisionaban en las costas de África Occidental eran de las etnias Fon, Yoruba y Mandinga. Las dos primeras pertenecían a la raza de magos y hechiceros más potentes del continente negro, y los Mandinga eran guerreros altivos, admirados y temidos en todo el territorio. Esto nos da una idea de la gente y las creencias que se exportaron al mar Caribe para mezclarse con las culturas y las religiones autóctonas que tenían un mismo sentimiento, el de dos mundos oprimidos que odiaban al hombre blanco. Tras ser capturados en el interior de África Occidental, los esclavos eran trasladados a la isla de Gorée, en la bahía de Dakar, en Senegal. Aquí existían las tristemente célebres casas de los esclavos, donde se almacenaba la carne humana hasta que tenían el peso suficiente para la travesía transoceánica. Este peso estimado era de 60 kilos, pues durante el viaje cada hombre perdía un tercio de su masa. En los barcos negreros había una capacidad aproximada de 200 hombres por barco. Iban 400 esclavos, pues durante la travesía morirían más de la mitad. Esta fue la dureza y una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, que se escribió durante más de 300 años, pero que aún hoy en día en algunos países sigue existiendo la esclavitud. Necesitaríamos remontarnos a tiempos remotos para ver que en África la magia siempre ha sido el elemento más importante para la vida de sus habitantes. Daba lo mismo si se adoraba a las fuerzas de la naturaleza y los animales, como en los rituales animistas, si se abrazaba el cristianismo o se convertían a la fe del Islam. Absolutamente todos utilizaban los poderes ocultos para alcanzar sus fines. En los próximos minutos nos meteremos en las entrañas de ceremonias y rituales mágicos religiosos que aún hoy en día se siguen realizando en lo más profundo de este hechizado continente y que están vetadas al hombre blanco. El viaje será largo, duro y peligroso, pero veremos cosas únicas que nos costará mucho tiempo olvidar. Es el África profunda, donde un siglo es muy poco tiempo para cambiar las cosas. Con miles de etnias con dialectos propios, de los cuales en ninguno se conoce la escritura, la cultura y tradición pasan de padres a hijos por medio de la palabra. Así que cuando un anciano muere en África, muere una auténtica biblioteca. Tuareg, pueblo antiguo y milenario, pero que en realidad fueron los mayores cazadores de esclavos de toda la historia. En la actualidad se puede ver a los tuareg por los bordes de los desiertos del Sáhara o del Sahel. Son un pueblo sin patria ni bandera, no quieren documentación, no quieren pertenecer a ningún país y únicamente se juntan en pequeños poblados para cambiar sus miserias cotidianas. Una situación desde luego precaria para un pueblo de guerreros, pero quizás nos encontramos ante el último pueblo libre del planeta.
En nuestro complicado periplo, salvando miles de problemas y averías, llegamos a la zona más desconocida de Burkina Faso, el país de los hombres dignos, como se traduce su nombre. Nos encontramos en pleno desierto del Sahel, y aquí vamos a asistir a una de las ceremonias que se remontan al principio de los tiempos. Los grandes muñecos o espíritus vivos simbolizan a las personas importantes fallecidas en la aldea, y solo salen una vez al año en un ritual donde se pide a las deidades animistas y fuerzas de la naturaleza tener una buena cosecha y que el Señor del Mal no sobrevuele su tierra durante este año. Un ritual a más de 50 grados de temperatura, espectacular y milenario. El demonio, Satán, el señor del mal, domina esta ceremonia en la que Seibatú, el mayor hechicero de magia negra del Islam en todo África Occidental, intenta sacar al demonio que ha poseído a estas mujeres. El sistema es sencillo. Se recitan versículos del Corán al oído de estas con el objeto de convertir al diablo a la fe de Alá, y una vez convertido, sacarle de su posesión demoníaca. Si esto falla, como vemos, se llega al castigo físico, donde Seibatú golpea a una de las mujeres hasta que ésta reconoce estar libre del diablo. En definitiva, que éste abandonó su cuerpo. Una ceremonia dura como pocas y donde las sensaciones que pudimos tener como participantes en primera persona son indescriptibles. El vudú es una palabra mágica que inspira respeto y temor, pero mucha gente ignora que se trata de la religión más antigua del mundo. Con más de 7.000 años de antigüedad frente a los 2.000 del cristianismo o los escasos 1.500 del Islam, el vudú nació en estas tierras, actual República de Benín en África Occidental, donde los poderosos magos Fon y Yoruba mantenían atemorizados a todos los pueblos vecinos con el poder y control sobre el mal. El centro de este poder y la capital mundial del vudú están en la ciudad de Abomey, en donde, no sin mil altercados con la policía y el gobierno de Benín, conseguimos grabar esta ceremonia de vudú, auténtica y absolutamente real. El vudú en África es mucho más inocente que el que se pasó al Caribe. El negro africano no tiene esa sed de venganza y de sangre que más tarde le inculcaron tras las vejaciones y humillaciones sufridas en su captura.
después de ser arrancados de esta tierra que vio nacer a sus ancestros. Pero para ver estas consecuencias e intentar comprenderlas, debemos viajar al Caribe americano, siguiendo la ruta de los esclavos. América, el Caribe, la tierra prometida comparable al jardín del Edén que describiera Colón en sus primeros viajes a estas tierras, para los esclavos que llegaban de África era el fin del trayecto y el comienzo de un calvario de sufrimientos y humillaciones. Pero no tardaron aquellas gentes venidas del confín del mundo en mezclarse con las religiones autóctonas y con los pocos supervivientes indígenas que quedaron tras las penurias a las que les sometieron los conquistadores. La raza más fuerte que practicaba el canibalismo eran los indios Caribe. Una ceremonia de auténtico vudú en el Caribe, en Haití, donde más fuerza tomó esta religión, es la que estamos viendo. Empezamos a ver las diferencias con el vudú africano. Aquí se mezclan la religión católica y los santos cristianos con el animismo y la adoración satánica o magia negra. En esta ceremonia entramos en lo más profundo del ocultismo. Un pentagrama preside la sesión con un nombre en su interior. Lengusu será el espíritu que cabalgará al sacerdote durante el ritual. Arde el copal, ese incienso usado por todos los chamanes del mundo en sus trabajos, pues su humo servirá de puente entre el mundo visible e invisible. Hoy, en esta larga noche, se mueven al unísono. Estamos en el corazón de las montañas haitianas. Tambores rítmicos que nos llevan al trance. Extraños brebajes de una fuerza y sabores sobrenaturales son los ingredientes de esta ceremonia. El loa o sacerdote es poseído por el espíritu y comienza a realizar actos de faquirismo sin aparentar ningún dolor. Baila embelesado por la música hasta que llega el momento del sacrificio en agradecimiento a los poderes del lado oscuro que le dan la fuerza para poder realizar trabajos con el mal como aliado. Arranca el cuello del ave de un solo mordisco y bebe su sangre sin derramarla al suelo, pues esto sería una grave ofensa a los poderes del Averno. La ceremonia está llena de fuerza y aquí el mal y la venganza han sido los protagonistas durante siglos.
Haití, cuna de mitos y leyendas. El primer país que abolió la esclavitud y consiguió su independencia, algo que jamás le ha perdonado el hombre blanco. Sigue siendo uno de los países más pobres del planeta. Y para hacernos una idea de lo que es Haití, basta un dato. La Declaración de Independencia haitiana se escribió sobre un pergamino hecho con piel humana, con una bayoneta como pluma y con la sangre de un general francés. Esto nos da una pequeña idea de lo dura que es la gente que habita en este país. En Cuba, la perla del Caribe y joya de la conquista de América, existían las mayores plantaciones de caña. Los indígenas autóctonos fueron totalmente exterminados debido a los trabajos y enfermedades que trajeron los españoles. Así que se necesitaba mucha mano de obra para rentabilizar el esfuerzo de mantener este baluarte para la conquista del continente. Aquí nacieron sectas y creencias poderosas. Quizás la más famosa fue la santería cubana, mezcla de religión católica y rituales animistas africanos. Pero una de las menos conocidas fue la de los paleros, brujos negros que trabajaban el mal con poderes y resultados muchas veces increíbles, y con una secta de asesinos que ejecutaban sus órdenes sin pensarlo. Eran los Abacuá. Guanabacoa es el barrio de los brujos en las afueras de La Habana. Aquí se continúan celebrando las ceremonias más ocultas de la isla. Como siempre, la música y la posesión están presentes, pero la diferencia es que aquí se ataca a la religión católica. Solo actúa el mal, y gracias a él, que está presente en toda la ceremonia, se pueden conseguir los objetivos. Se sacrifica un gallo después de escupir e insultar a un altar que simula al católico para después comer su corazón. El trance llega y vemos bailar a gente supuestamente poseídas. Jamás antes se han grabado estos rituales ancestrales. No en vano, somos los únicos occidentales presentes en esta ceremonia. Abacuá, la secta o religión secreta más importante que fue importada al Caribe por los esclavos africanos. Estos esclavos convirtieron a los Abacuá en asesinos, gente que mataba a sus dueños, a los blancos, y luego huían a las montañas. Eran los famosos cimarrones, los esclavos huidos en las montañas cubanas. Una secta poderosa que incluso hoy en día se sigue hablando y se sigue comentando que tienen muchos adeptos, ya no solo en Cuba, sino en gente de poder en Europa y América. Son los Abacuá del siglo XXI. El paso al continente americano se realizó por el Yucatán, donde los españoles se enfrentaron a otras de las grandes culturas de América, los mayas y los aztecas. Pueblos de cultura increíble en cuanto a arquitectura, astronomía y matemáticas, también eran adoradores del sol. Los sangrientos sacrificios humanos eran habituales en su vida diaria. Según avanzaban, los conquistadores veían un mundo increíble ante sus ojos, que aparte de las riquezas que les cegaron, no podían creer lo que estaban viendo. Enormes ciudades de cientos de miles de habitantes, construcciones faraónicas en plena América Central, y unos rituales salvajes que incluso a estos aguerridos soldados llegaron a espantar. Pero aún hoy en día
podemos ver una ceremonia o misa maya, mezcla de la católica, pero oficiada en el milenario idioma de sus ancestros. Al lado podemos ver gente rezando ante un Cristo de madera, cocinando para celebrar la fiesta, en una mezcolanza de ritos y costumbres que inconscientemente crearon los conquistadores que al llegar a América, además de exterminar etnias completas, también se mezclaron con las gentes que allí habitaban. No obstante, algo nos ocurrió que escapa a toda explicación racional. Mientras los sacerdotes mayas se sentaban frente a la hoguera, con sus cantos milenarios invocando a sus dioses, en la cinta de vídeo no aparece nada. Fíjense lo que aparece en una foto tomada en ese mismo instante. Es una serpiente de fuego flotando sobre sus cabezas. ¿Casualidad? ¿O quizás es la magia que pervive en estos parajes? A esa pregunta no podemos dar solución. Y es que, llegados a este punto, nuestra aventura continúa por la América mítica.